Ezequiel 39:17. Y tú, hijo de hombre, así habla el Señor Yahvé. Di a las aves de toda especie y a todas las bestias del campo, reuníos y venid. Juntaos de todas partes para comer las víctimas que yo inmolo para vosotras, sacrificio inmenso sobre los montes de Israel. Comeréis las carnes y beberéis la sangre. Comeréis carne de héroes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos y toros gordos como los de Basán. Comeréis gordura hasta saciaros, beberéis sangre hasta embriagaros de las víctimas que para vosotras inmolaré. Os saturaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de héroes y guerreros de toda suerte, dice el Señor Yahvé. Haré ante las gentes muestra de mi gloria y todas verán las justicias que yo hago y los castigos con que hiere mi mano. La casa de Israel sabrá para adelante que yo soy Yahvé su Dios, y las gentes conocerán que por sus iniquidades fue llevada la casa de Israel al cautiverio, porque se había rebelado contra mí, y yo escondí de ella mi rostro y la entregué en manos de sus enemigos, para que todos juntos cayesen a la espada, tratándolos según sus inmundicias y sus transgresiones, y escondiendo de ellos mi rostro. Por tanto, dice el Señor Yahvé, ahora voy a hacer volver la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de la casa de Israel, velando por mi santo nombre, y ellos olvidarán los oprobios sufridos y sus rebeldías contra mí, cuando habiten seguros en su suelo, sin que nadie los perturbe. Y cuando los saque de entre las gentes y los reúna de las tierras de sus enemigos, y me santifique a los ojos de las gentes, sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, lo mismo cuando los llevé al cautiverio entre las gentes que cuando los reuní en su tierra. No dejaré allí ni uno solo, ni les esconderé mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Yahvé. Ezequiel 40. El año 25 de nuestro cautiverio, al comienzo del año, el 10 del mes, el año 14 de la toma de la ciudad, aquel día mismo fue sobre mí la mano de Yahvé, que me condujo en visión divina a la tierra de Israel y me puso sobre un montón altísimo, sobre el cual había al mediodía como una edificación de ciudad. Llevóme allá, y un varón de aspecto como de bronce bruñido, que tenía en su mano una cuerda de lino y una caña de medir, estaba en pie a la puerta. Díjome aquel varón: Hijo de hombre, mira con tus ojos y atiende con tus oídos, y pon atención a lo que yo te vaya mostrando, pues para que te lo haga ver has sido traído, y para que se lo cuentes todo a la casa de Israel. Mira, pues, ahí la muralla exterior que rodea la casa por todas partes. La caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de 1 codo y 1 palmo. Midió con ella el espesor del muro, y era de 1 caña, y su altura era de 1 caña. Vino luego a la puerta que mira hacia el oriente, subió sus 7 gradas y midió su umbral, de 1 caña de ancho. Las cámaras tenían cada una caña de largo y 1 caña de ancho, y había entre cámara y cámara 5 codos, y el umbral de la puerta por dentro junto al vestíbulo de 1 caña. Midió el vestíbulo de la puerta de 8 codos y sus pilastras de 2 codos. El vestíbulo de la puerta estaba de la parte de dentro. Tenía la puerta oriental 3 cámaras de un lado y 3 del otro, todas de la misma medida, y de una misma medida también a una y otra parte las pilastras. Midió la anchura del vano de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. Había delante de las cámaras una barrera, de un lado y de otro, de 1 codo, y cada cámara tenía 6 codos de un lado y 6 del otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la de enfrente, 25 codos de anchura, puerta contra puerta, e hizo las pilastras de 60 codos, y en las pilastras comenzaba el atrio que rodeaba la puerta todo alrededor, y desde la delantera de la puerta de entrada hasta la puerta interior 50 codos. La puerta tenía todo en derredor ventanas aspilleradas que hacia el exterior se estrechaban, y estaban en las cámaras en sus pilastras, y lo mismo había también ventanas que daban al interior del atrio en derredor, y en cada una de las pilastras había palmas. Llevóme luego al atrio exterior, en el cual había cámaras y estaba asolado todo en derredor. 30 cámaras había en derredor del atrio. El solado a los lados de las puertas correspondía a la anchura de ellas mismas, el solado inferior. Midió la anchura,
entre la puerta de la fachada inferior hasta el frontispicio del atrio interior por fuera, 100 codos hacia el oriente y norte. Midió el ancho y el largo de la puerta que está al norte, al atrio exterior. Sus cámaras, 3 a un lado, 3 al otro. Las pilastras y el vestíbulo eran de las mismas dimensiones que las de la puerta primera, 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo, sus palmas tenían las mismas dimensiones que las de la puerta que da al oriente. Se subía a ella por 7 gradas y delante de ella estaba el atrio. Frente por frente de este pórtico septentrional había en el atrio interior una puerta como la oriental. Midió la distancia entre puerta y puerta, 100 codos. Llevóme, pues, al lado del mediodía, donde estaba la puerta que da al mediodía, y medidas las pilastras y el vestíbulo tuvieron las mismas dimensiones que las otras. Había en torno de ella y del vestíbulo ventanas iguales a las otras, 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Las gradas de subida a la puerta eran 7, y delante de ellas estaba el vestíbulo. Había a cada lado palmas en las pilastras. Había también puerta hacia el mediodía en el atrio interior, y entre puerta y puerta midió 100 codos. Llevóme por la puerta del mediodía al atrio interior, y midió la puerta del mediodía, y tenía las mismas dimensiones, sus cámaras, sus pilastras y el vestíbulo de las mismas dimensiones. La puerta y su vestíbulo tenían ventanas en derredor y 50 codos de largo y 25 de ancho. El vestíbulo daba al atrio exterior, en sus pilastras había palmas y las gradas de subida eran 8. Llevóme luego al atrio interior por el camino de oriente y midió la puerta de las acostumbradas dimensiones, las cámaras, las pilastras y el vestíbulo de las mismas dimensiones con ventanas en ellas, y en el vestíbulo 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. En las pilastras a uno y otro lado había palmas, y las gradas de subida eran 8. Llevóme luego a la puerta del septentrión y midió, hallando las dimensiones de las otras para cámaras, pilastras y vestíbulos, y en torno a las ventanas 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior, y había en ellos pilastras con palmas, a uno y otro lado, y las gradas de subida eran 8. Había también allí una cámara que se abría hacia las pilastras de las puertas. Era donde habían de lavarse los holocaustos. En el vestíbulo de la puerta había a cada lado 2 mesas, en las que se había de degollar el holocausto para el sacrificio por el pecado y por el delito. En el lado exterior, al norte de quien subía por la entrada de la puerta, había otras 2 mesas, y otras 2 al otro lado, cerca del vestíbulo de la puerta. Había, pues, a cada lado de la puerta 4 mesas de una parte y 4 de otra, 8 mesas en las que se hacía la inmolación. Había además otras 4 mesas para los holocaustos de piedra tallada, codo y medio de largas, codo y medio de anchas y un codo de altas, sobre las cuales se ponían los instrumentos con que se inmolaban los holocaustos y los otros sacrificios. Tenían las mesas en derredor un reborde alto de un palmo, y sobre ellas se ponía la carne de las víctimas. Fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras, una al lado de la puerta del norte y que se abría hacia el mediodía, otra al lado de la puerta del mediodía que se abría hacia el norte. Y me dijo: esta cámara que se abre hacia el mediodía es para los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la que mira al norte es la de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Son los hijos de Sadoc, que entre los hijos de Leví se acercan a Yahvé para servirle. Midió el atrio, 100 codos de ancho y 100 codos de largo, cuadrado, y en él, delante de la casa, estaba el altar. Llevóme al vestíbulo de la casa, midió cada una de las pilastras, 5 codos el de una parte, 5 codos el de la otra. La puerta tenía 14 codos de ancha, y los lados de la puerta eran 3 codos de un lado y 3 de otro. Tenía el vestíbulo 20 codos de largo y 12 codos de ancho, y se subía a él por 10 gradas. Había junto a las pilastras columnas, una a un lado y otra al otro. Ezequiel 41. Me introdujo en el templo, midió las pilastras, ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro. Tal era la anchura de las pilastras. El vano de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos a una parte y 5 codos a la otra. Midió también el largo, y eran 40 codos, y el ancho eran 20 codos. Pasó luego al interior y midió cada pilar de la puerta 2 codos, y la puerta misma 6 codos, y la anchura de la entrada 7 codos. Midió también el largo, y eran 20 codos, y el ancho sobre el frente del templo 20 codos, y me dijo: este es el Santísimo.
Midió luego el grueso del muro de la casa, 6 codos, y la anchura del edificio lateral, 4 codos, todo en torno de la casa. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los pisos. Había retallos en el muro de la casa en derredor, para que en ellos se apoyasen las vigas de las cámaras sin entrar en el muro. Había mayor anchura en las cámaras hacia arriba de piso en piso porque el corredor de la casa iba creciendo todo alrededor. Por esto la anchura de la casa era mayor hacia arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior.